la cronología. ¿Cuándo erupciona el primer dientecito deciduo? A los 6 meses. A los 6 6 meses. meses. Es cuando empieza la lactancia, ¿verdad? ¿Sí? La lactancia. Entonces aquí a los 6 meses. Pero miren, al 6º mes prenatal empiezan los gérmenes dentarios de la dentición decidua, ¿no? Luego se va formando, nace el bebé, todavía no erupciona, pero ahí están sus gérmenes dentarios que están terminando de formarse. Y a los 6 meses empieza la erupción de los dientes, ¿no? Es así. Los inferiores, sobre todo, ¿no? Son los primeros en salir. ¿No? Eso lo van a tener que aprender, sí, lo van a tener que aprender. ¿Cuándo? Todavía para el curso de morfofisiología y embriología, que ahí llevan todo eso y ahí sí se lo van a tener que aprender. Ahorita no, solamente me parece importante que lo conozcan, que hay un periodo de formación de los dientes, ¿no? Luego, ya para el año, empiezan a erupcionar los dientes posteriores, ¿no? Para los 2 años, los dientes anteriores ya ocluyen y los dientes posteriores están en ese proceso de buscar la oclusión. A los 3 años ya podemos decir que ocluyeron todos los dientecitos, ¿sí? Y como pueden observar, los dientes permanentes ya están en formación. ¿Y a partir de qué edad empiezan a erupcionar los dientes permanentes? A los 6 años. ¿Con cuáles empiezan? Muchas veces con la primera molar inferior o el incisivo inferior, ¿no? Como pueden observar acá, incisivos inferiores permanentes entre los 6 y 7 años, ¿sí? Y la primera molar superior o inferior, más o menos entre los 6 y 7. Entonces, ¿qué pasa? Que la mami, cuando ve que erupcionan estos dientes de leche, piensan que este diente, como no tuvo que mudar ninguno, piensan que este dientecito es de leche, ¿no? Cuando en realidad es un dientecito permanente, porque no tuvo que exfoliar ningún diente para que erupcione, ¿no? Recuerden que el recambio de estos molares deciduos erupciona premolares, y el recambio no necesita un recambio para la erupción de un molar permanente. Y a la misma vez está recambiando un incisivo, que si es de leche o deciduo, para dar nacimiento al diente permanente, ¿no? Es el incisivo inferior. Entonces, por eso muchas veces hay la confusión de que este diente es de leche, ¿no? Y lo dejan variarse porque piensan que lo va a mudar, cuando no es así, ¿no? A partir de los 6 años que erupciona así, tendrán que mudar un dientecito, la primera molar permanente. Como pueden observar, cada diente tiene una cronología de erupción, ¿no? ¿Cuándo le nacerá sus molares? ¿No? Pasa muy tarde. ¿Cuándo le erupcionarán los otros dientecitos? Bueno, entonces esto es importante. Esto lo van a ir diciendo un ratito, espere. Se va a poner a googlear y a buscar cuándo erupciona el diente. Así le vas a decir a tu paciente. Espera un ratito para buscar. ¿No? Así le vas a decir. No, tiene que aprender. Ahorita no les voy a exigir esto, simplemente para su conocimiento que hay una cronología de erupción, eso no va a venir. Pero sí, ya tienen que irlo chequeando. ¿Ya? Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Muy bien. Vamos a hablar, sí, ya lo subí, está en la semana 15 por si acaso. Estas diapositivas están en la semana 15 para que lo puedan pasar. Vamos a hablar primero de los incisivos. Los incisivos están a cada lado de la línea media, son el primer y segundo diente que están al lado de la línea media, ¿no? A cada lado, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Tienen forma de pala, ¿no? Puntiaguda en el borde incisal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace esa forma? Corta, ¿no? Sirve para cortar, ¿no?
tiene una corona en forma de un... ¿Qué forma le ven a esta corona? Tiene una base mayor y una base menor. Y aquí, ¿no? ¿Cómo se denomina esto? A ver, volvemos a geometría plana de su curso de matemáticas. ¿Qué forma tiene? Un trapecio, ¿no? Tiene forma trapezoidal, ¿no? Son monorradiculares. ¿Qué quiere decir monorradicular? Mono, una, radicular, raíz. Quiere decir que tiene una sola raíz. A eso se refiere monorradicular. Y de forma de un cono, ¿no? Forma cónica. Ahí está. Generalmente estos incisivos son más largos en los superiores que en los inferiores. El maxilar superior está en un promedio entre 23 a 25 milímetros y en el maxilar inferior un promedio de 21 milímetros aproximadamente. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, la forma trapezoidal del incisivo. ¿Sí? Los incisivos centrales son más grandes que los incisivos laterales en el maxilar superior. ¿Sí? El incisivo central superior, la corona, es más ancha mesio-distalmente, ¿no? Y de aquí para acá es más ancho y de aquí para acá es más delgado, ¿no? Lo que les decía. El incisivo lateral superior, la corona es más estrecha y convexa. ¿Qué significa convexidad? Si yo hago esto, esta parte se denomina convexo y esta parte cóncavo, ¿sí? Convexo, cóncavo. ¿Qué quiere decir? Que este diente es más plano y este diente es más convexo. Tiene mayor convexidad. Los incisivos inferiores son más pequeños, más simétricos. ¿A qué me refiero con simetría? Son igualitos casi, los 4 dientes incisivos inferiores. Bien parecidos, ¿sí? Son bien parecidos. Los incisivos laterales inferiores son más grandes y anchos que los grandes, anchos y altos que los incisivos centrales inferiores. Al revés de aquí arriba, ¿no? Arriba, ¿quién es más grande y ancho? El central. Y el lateral es más pequeño. Aquí es al revés. El central es más delgado, ¿no? Más pequeño. Y el lateral es incluso un poquito más alto. En mesial, ¿no? Obviamente. El distal, muy abajo, ¿no? Esa es la diferencia. El patrón de inclinación siempre es hacia distal. ¿Qué quiere decir? En los laterales, sobre todo, es más pronunciado, ¿no? Si yo se curva hacia acá, yo sé que este lado curvo es distal y este lado que está más hacia abajo es mesial. Fácil. Si ustedes extraen el diente van a saber qué diente es. Si yo digo que este es mesial y este es distal, ¿qué diente será? ¿1, 2 o 2, 2? 1, 2 o 2, 2. Si yo digo que esto es distal y esto es mesial. 1.2. ¿Por qué? Porque es del lado derecho del paciente, obviamente, ¿no? De ustedes es un lado izquierdo, pero es el derecho del paciente. Entonces, una pieza 1.2. Es fácil reconocer un diente cuando conocemos la anatomía dental, ¿no? Así está extraído el diente, podemos determinar si es un derecho, es un izquierdo, ¿no? Si es que la conocemos la anatomía. En la angulación también, aquí vemos que el ángulo es más agudo en mesial y más obtuso o redondeado en distal. ¿Sí? Esa también es otra forma de reconocer a los incisivos, ¿no? Los centrales sí, realmente es más difícil reconocerlos que en incisivos inferiores, ¿no? Porque son muy simétricos ambos. Los ángulos siempre mesio-incisales son más agudos que el disco-incisal en todos los incisivos, ¿no? Aquí siempre es un poco más redondeado en distal y es más agudo, como puntiagudo, en mesial. ¿Sí? Esa es la forma de diferenciar mesial de distal en las piezas dentales.
¿Cuántos lóbulos tiene el diente anterior? Tiene 3 lóbulos. Un lóbulo mesial, un lóbulo medio y un lóbulo distal. Ahí están los 3 lóbulos. Estoy hablando de la cara vestibular. ¿Ah? ¿Sí? Este será el lóbulo distal, lóbulo medio y lóbulo mesial. Generan mamelones, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando erupciona el diente de un niño. Están los mamelones. No es que la mamá preocupada, le han salido deformes los dientes de mi hijo, ¿por qué le han salido así con estas curvaturas? Debería salir plano. No, es lo normal. Es lo normal. ¿Por qué? Porque son los lóbulos del desarrollo del diente, ¿no? Que con el uso esto se va desgastando y generan pues que estén planos con el tiempo, por el desgaste propiamente, ¿no? Cortan, se va desgastando esos lóbulos, ¿no? Esos son los lóbulos del desarrollo. 3 lóbulos, un lóbulo mesial, un lóbulo medio y un lóbulo distal, ¿no? A veces en las piezas dentarias encontramos unas pequeñas líneas en cervical. Esas líneas, que son bien imperceptibles, tendrían que colocar una luz bastante intensa para verificarlo, se denominan peritomatíes. Que esas peritomatíes son por la posición del esmalte dentario en su formación embriológica del diente. ¿Sí? Cuando el diente se va formando, la posición del esmalte es gradual y generan esas peritomatíes. Las peritomatíes son esas líneas, ¿no? Es propias del desarrollo. Son bien imperceptibles estas líneas, ¿no? Pero ahí las encontramos. Lleguen a su casa, pongan una linterna y empiezan a mirarse sus dientes. Y ahí de repente las encuentran. Fracturas y cracks también se van a encontrar, sobre todo si se están cogiendo las uñas. Pues se comen las uñas, chicos, si no desgastan toditos su diente. Muy bien. Esa es la cara palatina del diente, ¿sí? De un incisivo. Aquí no tiene lóbulos, pero sí tiene rebordes, ¿no? Estos se denominan rebordes marginales. Luego el medio es una concavidad palatina y aquí se le denomina cíngulo o cuarto lóbulo. Es mucho menos desarrollado que los lóbulos vestibulares, pero por palatino también tenemos lo que denominamos el cuarto lóbulo o cíngulo. Generalmente las lesiones cariosas que encontramos por palatino las encontramos por debajo del cíngulo. ¿Por qué? Porque siempre la lesión cariosa se va a ubicar debajo de una fosa o donde pueda acumularse el biofilm, ¿no? Entonces esta zona pues obviamente se presta para esta acumulación, ¿no? Entonces, va a ser un punto de referencia bien notorio para ustedes para cuando hagan sus restauraciones, el famoso cíngulo, ¿no? Les va a servir hasta para rehabilitación, cuando tengan que hacer sus prótesis, cuando tengan que hacer sus descansos palatinos, el cíngulo o cuarto lóbulo. Es importante también esta parte anatómica del diente por palatino. Entonces tenemos los rebordes marginales, la concavidad palatina y el cuarto lóbulo o cíngulo, ¿ya? Muy bien. Incisivo lateral superior de la misma forma, rebordes marginales, cuarto lóbulo o cíngulo, ¿no? Generalmente los laterales tienen una fisura debajo del lóbulo. Los incisivos laterales es más marcada ese cuarto lóbulo, ¿no? Incluso también hay investigaciones donde indican que las incisivos laterales superiores es más común encontrar también una alteración morfológica que se llama densum vaginatus, que es diente dentro de otro diente. Y ese densum vaginatus genera como si tuviera doble conducto dentro del conducto radicular y ahí genera caries. Termina pues en tratamientos endodónticos. Bueno, pero aquí hay una fisura y es mucho más marcada en incisivos lateral, ¿no? Ahí está. También tiene un cuarto lóbulo. Vamos ahora a ver a los incisivos inferiores. También tiene un lóbulo central o cuarto lóbulo, pero no forma un cíngulo. En el central está menos desarrollado que en el lateral está mucho más marcado. ¿Sí?
Entonces los rebordes marginales también están poco delimitados, poco marcados. El incisivo inferior es más plano que el incisivo superior. Los incisivos superiores, como les dije, son como palas, ¿no? El vestibular son convexos y en palatino es cóncavo, mientras que en el incisivo inferior no, es más plano, ¿no? La superficie vestibular casi plana con ligera depresión sobre los lóbulos, ¿no? El incisivo lateral inferior es más desarrollado, el lóbulo central, ¿no? El cuarto lóbulo y rebordes marginales son más evidentes, generando una concavidad central más marcada, ¿no? Se nota la diferencia en el lateral, los rebordes marginales, el lóbulo central, y esto morado es la concavidad deforme. Por eso es que en el incisivo lateral es también más grande, en el incisivo central se ve más marcada, ¿no? Los lóbulos por la concavidad que genera, ¿ya? Ahí tenemos el central menos marcado y el lateral mucho más marcado. Vamos ahora a los caninos. Los caninos son los dientes más largos que encontramos y es el único diente de la arcada que tiene prácticamente, entre comillas, dos caras en vestibular, ¿no? Una hacia mesial y otra hacia distal. ¿Por qué? Porque da el ángulo de la cara. Los incisivos están así y los premolares y molares así. ¿Quién da ese punto medio que genera la curvatura del arco? Los caninos, ¿no? Los caninos. Y son los dientes que tienen las raíces mucho más largas. Son los más fuertes, ¿no? Si ustedes ven un paciente déntulo, los últimos dientes que pierde, le pregunta, fueron los caninos, porque la raíz es la más larga que existe, ¿no? Dentro de los otros dientes. ¿Qué función tiene? Porque tiene una punta bien marcada, ¿no? ¿Qué función tiene? Desgarran, ¿no? Tiene forma de un pentágono con una cúspide bastante prominente. Son monorradiculares, ¿qué quiere decir? Que tienen tan solo Una raíz. una raíz, que es larga y cónica. Ahí están los famosos caninos. No son perritos. Caninos. Y como les decía, yo he llegado a ver caninos hasta de 31 milímetros de longitud, grandotes. ¿No? Sí, fácil. ¿No? Y también es por raza, ¿no? Hay razas que tienen los dientes más pequeños, ¿no? Tienen la anatomía, el tamaño, el color de los dientes, mucho también influye la raza, ¿no? Entonces tenemos dientes de entre 27 milímetros hasta 31 milímetros que he llegado a ver, ¿no? La proporción corono-radicular, prácticamente la raíz es 2 veces la corona, 2 a 1. 1 a 1.82, casi 2 a 1. Es como si tuviera 2 coronas aquí. La proporción corona-raíz es bastante bien, ¿no? Sirve como un buen anclaje estas raíces de los caninos. Son los últimos dientes en perderse y son los más fuertes que tenemos en la cavidad oral. Forma de un pentágono, ¿no? ¿Cómo reconocemos cuál es mesial y cuál es distal? Por las ya tiene unas curvaturas, sí, pero las vertientes, ¿sí? En mesial, la vertiente mesial es más larga y la vertiente distal es más pequeña y más curva, y la vertiente mesial es más plana, ¿no? Aquí en distal es mucho más curvo, ¿no? Y aquí es más angular que mesial. La vertiente mesial es más larga y la distal es más corta, ¿no? Ese es con respecto a estas dos primeras líneas del pentágono, pero si hablamos de estas vertientes que llegan a la cúspide, es al revés. Aquí en distal es más y aquí fue más corto, por lo tanto esta punta debe ser más larga.
Y esta, por lo tanto, si esta es más larga, tendrá que ser más corta, ¿no? Es lo contrario y lo opuesto. Esa es la manera de nosotros poder identificar la cara mesial que la cara distal. Y acá lo ven más recto y este es más oblicuo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La línea oblicua y esta es la línea un poquito más derecha. Mesial siempre más recto, distal es más prominente la oblicuidad, ¿no? ¿Qué más? La cara vestibular del canino superior también tiene 3 lóbulos. Nos despertamos atrás. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Vas a contagiar al resto? Anda, lávate la cara, si no. Y a la próxima te voy a mandar a tomar aire por atrás. Levanta. Bien, el lóbulo central vestibular, el SB, ocupa casi la mitad de la superficie vestibular, ¿sí? Es más convexa y tiene una escotadura aquí en mesio vestibular. Aquí no hay esta escotadura, es plana. Aquí la escotadura es en mesial, ¿no? Una pequeña escotadura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lóbulo? El lóbulo medio es el lóbulo más grande, ¿no? Muy bien. O el lóbulo central. El tercio medio y el tercio incisal, ¿no? Líneas de desarrollo divergentes hacia cervical, ¿no? Aquí está. El de distal es mucho más divergente, ¿no? A ver, tercio medio incisal, este tercio, esta línea es más convergente cuando convergen hacia el centro, divergente es cuando se abren más, ¿verdad? ¿Cuál es más divergente? ¿Esta o esta vertiente? La distal es más divergente, ¿no? La mesial no. Pero igual estas genera una punta, ¿no? Y la punta, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? La cúspide. Listo, ahí están las dos vertientes, ¿no? Aquí, a ver, esta será distal, miren, más redondeada, y esta será mesial. Esta vertiente es más corta, esta vertiente es más larga, ¿sí? Aquí es más plano, aquí es más divergente, ¿no? Se nota en la anatomía y podemos distinguir cuál es mesial y cuál es distal, ¿no? Miren aquí, ¿no? Cómo se inclina, ¿no? Se hace más divergente y aquí más recto, ¿no? Así diferenciamos mesial de distal. Si este es un canino inferior, ¿qué será? ¿La 3-3 o la 4-3? O sea, a ver, este de acá, este. ¿3-3 o 4-3? 3-3. ¿Y esta? 4-3. ¿Y estas líneas cómo se llaman? Estas líneas del desarrollo, ¿cómo se llaman? Lo he dicho en unas diapositivas anteriores. ¿Cómo se llaman? Perikematíes, ¿no? Ahí está, mira, aquí lo dice, ve, acá te inflaba. La cara lingual tiene rebordes marginales. El reborde marginal mesial es más fino y más largo. El cuarto lóbulo más desarrollado que en el canino inferior, ¿no? En el superior es más desarrollado que en el canino inferior, el cuarto lóbulo. Presenta una cresta palatina y dos fosas, fosa palatina mesial y fosa palatina distal. Este es el
cuarto lóbulo más desarrollado en superior que en inferior y tiene un reborde mesial y un reborde marginal distal. El reborde marginal mesial es más alargado. ¿Sí? Acá también igual, el reborde mesial en el canino inferior es más alargado. Estoy en la cara lingual, ¿no? Esta es la cara palatina y esta es la cara lingual del canino. ¿Sí? Escaso desarrollo del cuarto lóbulo, totalmente distinto a este lóbulo del superior, ¿no? Nota mucho más marcado el cuarto lóbulo en canino superior que en canino inferior, ¿no? Y las crestas están poco marcadas, ¿no? No hay mucha depresión o fosas como en el superior, que son marcadas las fosas palatinas, fosa palatina mesial, fosa palatina distal. Aquí es mucho menos marcado. Hay algunas variaciones anatómicas, no siempre es igual, ¿no? Ahí podemos encontrar algunas variaciones anatómicas. Miren esta cúspide o cíngulo. Miren aquí este cuarto lóbulo que prácticamente se fusiona con la cúspide. Son variaciones anatómicas que vamos a encontrar en las piezas dentales. Gracias. La porción radicular. La porción radicular de este y de casi todos los dientes, siempre la curvatura es hacia distal. La mayoría de los dientes, cuando ustedes vean la raíz hacia dónde se va, ya saben que cara es distal y cara es mesial. Pero a veces son bien rectos los dientes y la única manera de identificarlos es mirando la corona, ¿no? Pero en líneas generales, si tenemos una raíz, salud, si tenemos una raíz prominente que tiene una curvatura, ya sabemos que esa curvatura hacia dónde se dirige, hacia distal. Hacia distal. Sí. Ahí está. La cara palatina de la raíz del canino superior es más estrecha, ¿no? En la cara vestibular. La cara vestibular es un poco más ancha y la cara palatina es más estrecha. ¿Sí? Hay un ligero canal radicular en distal, como una concavidad o convexidad. Concavidad, porque es un canal, ¿no? Acuérdense, cóncavo, convexo, ¿no? Es una concavidad. Ahí está. Están los caninos. Algunas variaciones anatómicas de los caninos. Parece un duende. Aquí se hace Sí, parece un duende. podemos encontrar también variaciones Como anatómicas. No. La anatomía de los dientes es muy variada. Miren, Mira, parecen duendecitos. en este caso, Por su gorrito. hay variaciones anatómicas en los caninos. Esos son los caninos. Bien, entonces ya conocimos un poquito más los dientes anteriores, ahora vamos a conocer ¿cuáles son los dientes posteriores? Premolar. Los premolares y los molares. Los premolares y los molares. Esa pregunta venía en el examen. Con 4 puntos. Vamos a hablar premolares. Los premolares son el cuarto y quinto diente después de la línea media, ¿no? Están en ambos lados, bilateral, y en ambos arcos, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. ¿Para qué nos sirven los premolares? Para triturar los alimentos, ¿no? Tiene corona, tiene raíz, pero en la corona hay una superficie que se llama oclusal, ¿no? Donde se trituran los alimentos. A diferencia de los dientes anteriores que tienen borde incisal. Aquí no, aquí hay una superficie, ¿no? No termina en punta, sino hay una superficie plana, ¿no? Que es la superficie oclusal. Los premolares tienen generalmente dos cúspides, ¿ya? Una cúspide vestibular y una cúspide lingualo-palatina, dependiendo de su superior o inferior. ¿Sí?
Generalmente son monorradiculares, a excepción de las primeras premolares que suelen tener dos raíces, ¿no? Sobre todo la superior. Es más frecuente encontrar en la primera premolar dos raíces que en la segunda premolar. La segunda premolar generalmente es una sola raíz, ¿no? Ahí tenemos la anatomía de un premolar superior. Ahí tenemos premolar superior primera, porque tiene dos raíces, que es más común encontrar, y la segunda, una sola. Y es un poco contradictorio, ¿no? Pero ¿por qué la segunda tiene una nada más? Y mientras más atrás nos vamos, más raíces tiene. No, es al revés. La primera es la que tiene dos y la que está más atrás también tiene una, ¿no? Generalmente, ¿cuánto es la longitud? 22, 21 milímetros es la longitud aproximada. Es un poquito más larga que la molar. ¿Sí? Ahí están las dos cúspides, una cúspide vestibular y una cúspide en el maxilar superior palatina, ¿no? Ahí está. Similares en ambas premolares superiores, pero las vertientes de la segunda premolar están menos inclinadas. Miren aquí, estas generan una cúspide más aguda, mientras que en estas las vertientes son más aplanadas, ¿no? La diferencia entre la primera y la segunda premolar superior. ¿Qué más tenemos? Las caras proximales, ¿sí? Dice, el tamaño de las caras palatinas es menor que el de las caras vestibulares, ¿no? La cara vestibular siempre es un poquito más grande. La cara palatina del segundo premolar superior es más grande que la cara palatina del primer premolar superior. La cara palatina, ¿qué quiere decir? Más grande, ¿no? Ligeramente en realidad, es muy vaga la diferencia, ¿no? Las caras proximales de ambos premolares tienen forma de un trapecio. ¿Sí? La curvatura cervical es mayor. La curvatura cervical. Es mayor la curvatura en mesial que en distal. En distal es más plano. En mesial siempre la curvatura es más pronunciada. Cuando vemos la curvatura cervical es la unión cemento-adamantina, ¿no? La unión entre el cemento y el esmalte. Otra forma también de identificar estos dientes es que la altura de la cúspide palatina en la primera premolar no tiene la misma altura de la cúspide vestibular, es más corta, entre 1 a 2 milímetros más pequeño. Esta es más larga y esta es más corta, ¿no? Si lo vemos en un plano, esta es más pequeña, esta cúspide. Y en cambio en el segundo premolar no, son similares ambas. La cúspide vestibular con la cúspide palatina son de similar tamaño. ¿Sí? Ahí está una de las diferencias. En la primera premolar, la forma, este es palatino, este es vestibular. Es la H más divergente, ¿no? Mientras que en estas son más paralelas en la segunda premolar. ¿No? Aquí no, aquí es más divergente. Y siempre en distal va a ser más divergente o más oblicua en mesial, ¿no? En mesial es más recta, mientras que en distal la oblicuidad es mucho más exagerada, ¿no? Ahí también podemos reconocer la cara mesial y la cara distal. Por ejemplo, esta, ¿qué diente será? Si este es vestibular, esto es palatino.
Esto es distal. ¿Qué diente será? ¿Derecho o izquierdo? Lo bajo así el diente. No, está así, ¿no? Volteado. Ya esta para de la blusa lo pongo aquí abajo porque es superior. Esto es distal y esto es mesial. ¿Qué diente será? Izquierdo. Muy bien. Ahí están los premolares, ¿no? Menor convergencia en el segundo premolar y el primer premolar más divergente, ¿no? Las caras oclusales. Forma de un pentágono, ¿sí? Y tiene dos cúspides. Acá estás en el primer premolar. Cúspide vestibular y cúspide palatina. Ahí está, cúspide vestibular y cúspide palatina. Divididas por un surco principal. ¿Cuál es el surco principal? La línea roja, ¿no? Ese es el surco principal. Y este surco principal termina en dos fositas secundarias. Acá tercera, ¿cuál es mesial y cuál es distal aquí? A ver, ¿quién me dice? Este lado, ¿qué lado será? Distal, ¿no? Y este lado, mesial. Es mucho más divergente en distal, ¿no? Por lo tanto, esta fosita secundaria será la fosita secundaria mesial y esta será distal, ¿no? Ahí está. Dos cúspides, un surco principal, fosita secundaria mesial, fosita secundaria distal. Y aquí salen dos surcos secundarios, ¿sí? Recuerden que este era el surco principal, pero de aquí salen dos surcos secundarios, ¿sí? Ahí están los dos surcos secundarios en cada una de ellas. El surco secundario mesio-vestibular, el surco secundario mesio-palatino, el surco secundario disto-vestibular y el surco secundario disto-palatino. Entonces, acá sería surco secundario disto-vestibular, surco secundario disto-palatino, surco secundario mesio-vestibular, surco secundario mesio-palatino. Así se llama. Por lógica, ¿no? Si ya sabemos cuál es vestibular, cuál es mesial, simplemente por lógica de distribución podemos saber el nombre. ¿Sí? No es un nombre que no lo podemos aprender, simplemente por lógica de la topografía de la ubicación lo tenemos que reconocer. ¿Sí? Estos surcos secundarios van a separar las cúspides de los rebordes marginales. Los rebordes marginales serán los morados, ¿sí? Ahí está, acá tenemos un reborde marginal mesial y un reborde marginal distal, ¿no? Acá tenemos el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal, ¿no? Son más delgados, ¿sí? Y las referencias anatómicas son bien parecidas igualmente, ¿no? Igual tiene una forma pentagonal, no aparece pronunciada la convergencia hacia palatino, ¿no? Este sí, esa punta es un poquito más hacia, ¿no? Converge todo hacia palatino, aquí no. Recuerden que esta cúspide es más larga que esta cúspide, o esta cúspide es más pequeña y esta cúspide es más grande, ¿no? Presenta los mismos elementos anatómicos, ¿sí? El surco principal es más corto, este surco principal es más largo. Y los rebordes marginales aquí, estos son más delgados, y estos rebordes marginales son más altos. Esa es la diferencia entre el primer y el segundo premolar. ¿Okay? Todas las referencias anatómicas, las dos cositas secundarias, los surcos secundarios, es exactamente igual. ¿Ya? ¿Les pareció difícil los premolares? ¿No? Ya vamos a ver los molares, no se preocupen.
Bien, ahí tenemos la longitud, 22 milímetros. Esos son los premolares inferiores. ¿Qué diferencia hay con los premolares superiores? ¿Ven alguna diferencia anatómica muy marcada? Miren, cuando lo miren desde el punto de vista sagital, no coronal. Miren la corona hacia donde se dirige. Esa curvatura o esa inclinación, más que curvatura, es una inclinación. La inclinación de la corona es hacia el igual en el premolar inferior. ¿Sí? Entonces, si esta es la inclinación, es hacia el igual, ¿esta qué cara será? Vestibular, y esta al igual. Esta será vestibular y esta será igual. Y obviamente es bien diferente el premolar superior. ¿Por qué? Por la inclinación de la corona. Cuando vemos coronas inclinadas, estamos hablando de un premolar inferior. Y cuando las vemos las coronas rectas, con dos cúspides bien marcadas, estamos hablando de premolares superiores. Ustedes cuando vean los dientes, porque van a traer dientes para hacer sus prácticas de restauradora, de endodoncia, van a traer dientecitos primero así, sueltos, ¿no? Se les va a preguntar, ¿y qué diente es esto? Bueno, tendrás que identificar el diente, a tener que saber cuál es el diente que está mostrando. ¿Cómo lo identificamos? Con la anatomía. Es importante conocer la anatomía del diente, ¿no? Creo que las horas de sueño de ayer noche. Muy bien, cara lingual y cara proximal. ¿Sí? Aquí tenemos las cúspides, ¿no? En los premolares inferiores estas cúspides tienen una apariencia de cíngulos, porque son un poco más pequeñas, ¿no? No son tan grandes y pronunciadas como en el premolar superior. En el premolar superior esas dos cúspides son bien pronunciadas, la cúspide palatina, ¿no? Incluso en el segundo premolar, la cúspide palatina es prácticamente del mismo tamaño de la vestibular. Aquí no, aquí hay una variación más marcada. Las cúspides son mucho más pequeñas que la cúspide vestibular. Este es un primer premolar y este es un segundo premolar. Pasa lo mismo que en maxilar superior. La cúspide lingual es más pequeña en el primer premolar y se nota muy marcada la diferencia. Y en el segundo premolar, la cúspide lingual es casi del mismo tamaño, pero aún así, esta cúspide sigue siendo más grande que esta, ¿no? Llegan casi a la misma altura en la segunda premolar, pero igual siempre la vestibular tiene una mayor injerencia en tamaño, ¿no? Y la lingual en el primer premolar sí se nota mucho más pequeña y en altura también, ¿no? No llega a la misma altura que la cúspide vestibular. ¿Sí? Forma pentagonal, ¿no? Esta es la forma pentágono. Y aquí se nota claramente la inclinación, ¿no? De la corona hacia el igual, ¿no? En ambos. Es mucha más marcada en la primera premolar que en la segunda premolar. La inclinación hacia el igual. ¿Qué más? Las caras oclusales hay variaciones anatómicas, ya vamos a conocer todas las variaciones anatómicas que encontramos en las caras oclusales de los premolares. ¿Sí? La primera premolar inferior tiene una forma más redondeada, ovoide y simétrica por disminución del diámetro vestíbulo lingual, por eso se ve más redondeada, ¿no? Más redondeada. Estamos hablando de la primera premolar, ¿no? Es más redonda, no se ve tan alargada o tan aplanada, ¿no? ¿Por qué es más redonda? Porque se disminuyó este diámetro. Dos fosas secundarias, fosita distal y fosita mesial, suelen tener. Ahí está. ¿Sí? La fosa distal generalmente se va un poquito más hacia el lingual. Hay un puente adamantino o apófisis adamantina que va a unir la cúspide vestibular con la cúspide lingual. Ahí está.
algunas variaciones anatómicas de la cara oclusal. Hay bicuspídeos, tricuspídeos y hasta tetracuspídeos. ¿Sí? Dentro de los bicuspídeos hay subtipos. ¿Sí? Acá tenemos el subtipo 1, cúspides de altura similar, surco en H. Subtipo 2 también es el surco en H, pero la cúspide vestibular es más grande. El subtipo 3, ¿sí?, presenta el puente adamantino. Hay una unión entre la cúspide vestibular y la cúspide lingual. Y el subtipo 4, la cúspide lingual está fusionada con el reborde marginal mesial. Por eso es que no es una H completa, ¿no? Esas son, de repente, alguna clasificación, ¿no? La clasificación de Efri, es una clasificación de las variaciones anatómicas de la cara oclusal, de la premolar inferior, ¿no? Generalmente. Y aquí tenemos los bicuspídeos, ¿sí?, donde la cúspide lingual se divide en dos, una cúspide linguo mesial y una cúspide linguo distal. Y aquí en tres: tricuspidio o tetracuspidio, la cúspide vestibular, cúspide mesiolingual, medio lingual y distolingual, ¿no? Ahí están los tetracuspidios, ¿no? 4 cúspides, 3 cúspides o 2 cúspides. Ahí están las variaciones anatómicas de la segunda premolación. Este es el menos común, los tetracuspidios. El resto se divide entre el 20% de los casos, 15, 20% de los casos, 23% de los casos. La variación está repartida y compartida, ¿no? Bueno, lleguen a mirar qué clasificación tienen ustedes en los premolares, cuál de todas. Ah, ¿verdad? ¿Cuál de todas las caras oclusales tocó a ustedes? Muy bien. La serie de tamaño es creciente. ¿Qué quiere decir? Que en dientes anteriores, el central, bueno, sobre todo en los superiores, el central era más grande y el lateral era más pequeño, ¿no? En inferiores fue al revés, ¿no? El central era más pequeño y el lateral era más grande. Igual aquí tenemos en orden creciente, que quiere decir que el primer premolar es más pequeño y el segundo premolar es más grande, ¿sí? La cara lingual del segundo premolar inferior es mayor que la del primer premolar inferior, ¿no? La más pequeña, la cara lingual más grande, ¿sí? El puente del esmalte o el puente adamantino, ¿cuál es el puente adamantino? El que une qué cúspides. La cúspide vestibular con la cúspide lingual, ¿no? El puente adamantino es más característico del primer premolar. En el segundo premolar inferior sí encontramos un surco principal, a diferencia del primer premolar que encontrábamos dos cositas. ¿Sí? Vamos a ver. Los tamaños, es creciente en los premolares inferiores. ¿Qué quiere decir? Que va de menos a más. El primer premolar inferior es más chico y el segundo premolar inferior es más grande. Mientras que en los premolares superiores es decreciente. ¿Qué quiere decir? Que el primer premolar es más grande y el segundo premolar superior es más pequeño, ¿no? Está invertido, ¿sí? El diámetro predominante es el diámetro vestíbulo palatino, el superior. Esto quiere decir que es más ancho vestíbulo palatina, más ancho de vestibular hacia palatino, de aquí para acá, mientras que el diámetro mesiodistal en los inferiores es los inferiores son más anchos y los superiores son más largos, ¿no?
Estamos hablando de la cara oclusal, por si acaso. ¿Sí? Las caras proximales tienen forma de un trapezoide en dientes superiores, un trapecio, ¿no? Y acá de un rombo, ¿no? Romboidal, distintos por las cúspides, ¿no? ¿Les pareció difícil los premolares? Vamos a conocer ahora los molares. Tienen más características anatómicas, los molares son más detallosos que los premolares. Los más facilitos son los incisivos, llegan los premolares y luego vienen los molares. ¿Para qué sirven los molares? Para moler, triturar, ¿no? Muy bien. Es el sexto, séptimo y octavo diente, que viene desde la línea media. Tienen coronas grandes, ¿sí? Y la diferencia entre el superior y el inferior son las raíces. Donde arriba tienen 3 raíces y donde abajo tienen 2 raíces. Ahí en molares es facilito identificar un superior y un inferior, ¿no? ¿Qué? Molar superior tiene una raíz. Ya saben cuál es mesial y cuál es distal aquí. A ver cuál es distal, de acuerdo a lo que hemos hablado. Este es distal y este es mesial. Recuerden que la curvatura siempre va hacia distal. Por lo tanto, esta raíz es raíz mesiovestibular. Esta raíz se llama raíz distovestibular y esta se denomina raíz palatina. Raíz mesiovestibular, raíz distovestibular y raíz palatina. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Generalmente miden 19 a 21 milímetros, son un poco más cortos que los premolares. Igual la segunda molar superior, igual. Raíz mesiovestibular, raíz distovestibular y raíz palatina. ¿Ya? La tercera molar es la que tiene la mayor cantidad de variaciones anatómicas. Ustedes se pueden tomar con muchas sorpresas si es que tocan una tercera molar. A veces son raíces convergentes, a veces tienen nada más 2 raíces, a veces tienen una sola raíz. Son las que tienen mayor variabilidad anatómica. Para tratamiento de conductos, peor. 3 conductos, 2 conductos, 1 conducto, 4 conductos, 5 conductos radiculares. A veces hasta con una sola raíz. Entonces, eso ya lo van a conocer más adelante y es la que tiene más variabilidad anatómica. Estas dos son las más frecuentes y que sí o sí mantienen la anatomía dental. Mantienen un patrón anatómico. Cara oclusal del primer molar superior y esta es la cara oclusal del segundo molar superior. El primer molar superior siempre es el más grande y es que se ocupa del 60% de la trituración de un alimento. ¿No? Chicas, atrás, despierten por favor. Muy bien, entonces la primera molar por ende es el diente más grande, ¿no? Es el diente más grande. La segunda molar superior ven 4 imágenes. Bueno, son las variaciones anatómicas que podría tener, ¿no? Podría tener 4 cúspides, ¿sí? Aquí se unió la cuarta cúspide con el reborde marginal, ¿no? Aquí la cuarta cúspide es un poco más pequeña y aquí solo tiene 3 cúspides, ¿no? Hay variaciones anatómicas de la segunda molar superior. Y la tercera ni qué decirles, por eso no se les muestra, ¿no? La tercera molar es la que tiene más variaciones todavía anatómicas. Muy bien. Entonces aquí tenemos surcos principales y surcos secundarios. Los surcos principales delimitan las cúspides y los surcos secundarios los rebordes, ¿sí? Y parten generalmente de fosas secundarias. Miren, todas estas características anatómicas encontramos en una molar, ¿no? Eso es lo que vemos. Y
Y eso es lo que tenemos que reproducir. O van a reproducir algo plano. Ya vamos a poner la resina ahí, dame. Bueno, eso de repente en tratamientos en el seguro, donde tienes 20 minutos para atender a tu paciente, ¿no? No tienes más tiempo. Pero esa es la anatomía de un diente. Estética y restauradora es una especialidad de la odontología. Y ahora ustedes van a entender y le van a dar la relevancia, ¿no? ¿Por qué cobra tan caro una curación? Bueno, hacemos arte, ¿no? Imagínense reconstruir una anatomía así, ¿no? ¿Por qué costaría tan caro una restauración para dejarlo igual? ¿Ahora entienden? Tal vez. No sé cuánto cobran por hora. Muy bien. Miren. Todas esas son consideraciones anatómicas de una molar, ¿no? Donde tenemos cúspides, donde el número 1, ¿no? A las 4 cúspides. Tenemos ese azul bien marcado, los surcos principales que están delimitando las cúspides. Y tenemos los surcos secundarios, ¿no? Que delimitan rebordes marginales, ¿no? Ahí tenemos varios surcos secundarios, ¿no? O que delimitan una vertiente, ¿no? O una vertiente. ¿Sí? Y acá están reborde marginal mesial y distal, ¿no? Ahí tenemos los rebordes marginales. Bien, y también tenemos fosas principales y fosas secundarias, ¿no? Las fosas principales es la unión de los surcos principales y las fosas secundarias son la unión de los surcos secundarios, ¿ya? Es sencillo de entender. Fosa principal, unión de surcos principales. Fosa secundaria, la unión donde confluyen los surcos secundarios. Ya que conocemos esto, vamos a ver la primera molar superior, ¿no? La primera molar superior tiene una fosa principal central. ¿Cuál será? Aquí está. Fosa principal central. ¿Sí? Tiene un surco principal ocluso vestibular que separa la cúspide mesiovestibular. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esta será el surco principal ocluso. Es parte de aquí, de la fosa principal central. ¿Ya? Luego tenemos el surco principal ocluso mesial. ¿Sí? Acá el surco principal ocluso vestibular y el surco principal ocluso mesial. ¿Ya? Ocluso mesial. ¿Sí? ¿Qué más? Otra fosa principal tenemos. Fosa principal. Fosa principal. ¿Cómo se llama esta? Fosa principal. Fosa principal distal. ¿Por qué? Porque divide los surcos. ¿Sí? Fosa principal central y fosa principal distal. ¿Cómo se denominará esta? Fosa secundaria mesial. ¿Por qué es fosa secundaria? Porque divide esos surcos secundarios, ¿sí? Que es el surco secundario mesiovestibular y el surco secundario mesiopalatino, ¿no? Y esto delimita el reborde marginal, mesiovestibular y mesiopalatino. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ubican? Reborde marginal, cúspides, fosas centrales, surcos principales, surcos secundarios. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el surco principal, ocluso palatino,
y el surco principal ocluso distal. Y delimita mi fosa distal, fosa principal distal. ¿Esta fosita qué será? Fosita secundaria distal, que delimita dos surcos pequeñitos, que son los surcos secundarios, listo vestibular, y el surco secundario listo palatino, ¿no? Y que genera mi reborde marginal distal. Reborde marginal mesial, reborde marginal distal, cúspide mesio-vestibular, cúspide listo vestibular, cúspide listo palatina, cúspide mesio-palatina, fosa central, fosa principal distal, fosa secundaria mesial, fosa secundaria distal, surco principal, ocluso vestibular, surco principal, ocluso mesial, surco principal, ocluso distal, surco principal, ocluso palatino, surco secundario, ocluso mesio, vestibular, surco secundario, mesio, palatino, surco secundario, listo vestibular y surco secundario, listo palatino. ¿Sí? Si yo les pongo este dibujito en su examen, me van a señalar los puntos. Sí, van a tener que señalar. Sí se puede. ¿No? Si yo les pongo ese dibujito, ¿me van a señalar las partes? Sí. ¿Sí? Tienen fresquito una semanita para estudiar. Tienen fresquito. Ciencitos se los enseñaron, ¿ya? Bien, cara oclusal del segundo molar superior. Aquí la forma es similar, pero más pequeño el diente, ¿no? Listo. Aquí presenta tan solo un surco principal, ¿sí? Acá tenía una fosa central y esta es una fosa distal, ¿no? Fosa principal central y una fosa principal distal. Y el único, ¿no? Surco principal, ¿no? Y dice, presenta un surco principal, ¿no? Muy bien. Acá también tenemos una variación, forma trapezoidal, ¿no? Aquí se disminuye, ¿no? Esta cúspide, ¿no? Es una cúspide más pequeña. Acá tenemos otra variación anatómica de la segunda molar superior, tan solo una cúspide palatina. ¿O soy yo? Y acá también otra variación anatómica donde se ve más comprimido, ¿no? Y la cara mesio-vestibular siempre está un poquito hacia adelante, ¿no? Se comprime ese rombo, ¿no? Son variaciones anatómicas de la segunda molar superior. La primera y la segunda molar superior son similares, la diferencia yo la encuentro más marcada en las raíces de las primeras molares son más divergentes, mientras que las segundas son más convergentes y la tercera aún más, ¿no? Tanto así que muchas veces se fusionan las raíces. ¿Sí? Ahí está, y es mucho más grande, ¿no? El tamaño es más grande en la primera que en la segunda molar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá, por la cara palatina. En las primeras molares superiores, ¿sí? Generalmente hay bastante prevalencia, se ha encontrado, que existe una cúspide extra. Falten a ver su primera molar superior, a ver si alguno de ustedes la tiene, por la cara palatina. Si encuentran un bolito en la cara palatina en este diente, ese se denomina tubérculo de Carabelli. Generalmente en las primeras molares superiores, en la cara palatina del diente, existe una prominencia que aparentemente es una cúspide que no se terminó de formar. Y esa pequeña cúspide en la cara palatina se denomina tubérculo de Carabelli. A veces, por ese tubérculo de Carabelli que genera pues un surco, por ahí a veces también se producen lesiones cariosas, ¿no? A veces no llegan a higienizarse bien por la cara palatina, ¿no?
Entonces, ahí tenemos lo que denominamos, y aquí está, ¿no? El famoso tubérculo de Gallagher, ¿no? Una variación anatómica del primer molar superior. Sí. De repente ustedes lo tienen, pálpenlo, miren. Cuando lleguen a sus casas, ahí revísense si es que tienen ese tubérculo o no. ¿Tú lo tienes? Tubérculo de Gallagher. Muy bien. Las raíces son más divergentes hacia apical. Ya les he dicho, miren aquí, la divergencia. Esta se llama foramen apical, ¿no? Por aquí entra el plexo nervioso ingresa o el plexo vasculo nervioso entra por ese foramen apical, ¿no? Por eso es que hablábamos de unos huequitos que hay en la punta de las raíces, ¿no? Estamos viendo el diente volteado por la raíz. Miren, el primer molar superior es más divergente, quiere decir que la raíz palatina se va más lejos, ¿no? Se dispersa. Mientras que en el segundo molar superior las raíces convergen, ¿no? Son más convergentes y en la primera pues son más divergentes, ¿no? Ahí está. Bien. Molar inferior. ¿Cuántas raíces tiene? Dos. Igual tiene 3 conductos. Hasta 4. Bueno, ya si llegamos al 12, ahí está. Ahí volveré a hablarles de anatomía dentaria, porque para conocer la anatomía de los conductos radiculares tienen que conocer anatomía dentaria. Si no conocen anatomía dentaria, no van a poder hacer sus endodontias. ¿Sí? Muy bien. ¿Esta diente tiene cuántas raíces? Dos. Facilito de identificar un superior de un inferior, ¿no? El superior 3, el inferior 2. ¿No? Tamaño similar, 20-21 milímetros aproximadamente. ¿Cuántos milímetros tiene el canino inferior de maxilar? Puedo decir a Pero las molares inferiores, la primera sobre todo, es la única que tiene ¿cuántos cúspides? 5 cúspides. Y la segunda molar tiene 4. Facilito de identificar, ¿no? La primera molar, ¿cuántas tiene? 5 cúspides y esta 4. ¿Cómo se llaman estas cúspides? Cúspide mesiolingual, cúspide lingual, cúspide mesiovestibular, cúspide central vestibular, cúspide vestibular. ¿Sí? Y esta sí es fácil. Cúspide mesiolingual, cúspide distolingual, cúspide distovestibular y cúspide mesiovestibular. Ahí está. ¿No? Entonces, la molar inferior, la primera, tiene 5 cúspides. ¿Qué venga esa en vez de la superior? Sí. Muy bien. Aquí tiene 3 cosas principales. Lo voy a pensar, pero estudien igual lo que tiene 3 cosas principales, ¿no? A diferencia de los superiores que tenían 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas principales? Fosa principal mesial, fosa principal lingual y fosa principal lingual, porque esta es la cara lingual y esta es la cara vestibular. Es fácil saber cuál es vestibular porque tiene 3 lóbulos, ¿no? 3 cúspides, ¿no? Entonces, este es lingual, fosa principal mesial, fosa principal distal y fosa principal lingual, ¿no? Surcos principales, ¿sí? Surcos principales, tenemos el surco principal central, ¿no? Ahí está, ese es el fundamental. Tenemos fosas secundarias que serían los mesial y fosas secundarias distal, ¿no? También tenemos surcos principales, ocluso vestibular, ¿sí? ¿Qué más? Ocluso visto vestibular, ocluso vestibular, ocluso lingual y ocluso visto, ocluso
Pues ahí se confunde. Disto vestibular. O de B, ocluso disto vestibular. Ocluso vestibular y ocluso lingual. Se está bloqueando porque parecía que se estaba confundiendo. Sí, pues. Ocluso, disto, vestibular. Si lo dicen al revés, ocluso, vestíbulo distal también vale. No es una exigencia. Que diga ambos sí. Puedes decir ocluso, vestíbulo distal o decir ocluso, disto, vestibular. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Y los surcos secundarios, ¿no? Que separan los rebordes, ¿no? Reborde mesial y el reborde distal, ¿no? Surco secundario, mesio, lingual, surco secundario, mesio, vestibular, surco secundario, disto lingual y disto vestibular. Parece un enredo, ¿no? Pero tiene que ir de acuerdo a la ubicación topográfica, es donde ustedes van a identificar. ¿Sí? ¿Por qué te con esto? El segundo Es molar como es termo. más fácil, una Como fosa termo. principal nada Como más térmico. tiene, que es la central. ¿Sí? Tenemos 4 surcos principales, el ocluso vestibular, ocluso lingual, ocluso mesial, ocluso distal, 2 fositas secundarias, fosita secundaria mesial, fosita secundaria distal y surcos secundarios, secundario mesio vestibular, mesio lingual, mesio disto vestibular, disto secundario, disto lingual. ¿Ya? Esto es facilito, ¿no? Esta mejor. Bien, ¿cómo diferenciamos la cara vestibular de la cara lingual? La cara vestibular es más convexa y la cara lingual es más recta. ¿Ya? La cara vestibular es más convexa, la cara vestibular es más recta. ¿Qué más? En el primer molar también es fácil identificarlo porque tiene 3 lóbulos, ¿no? Con las 3 cúspides. Pero en el molar inferior no, tiene 2 en vestibular y 2 en lingual, es más difícil, ¿no? Pero la cara vestibular siempre es mucho más compleja que la cara lingual es mucho más compleja. ¿Ya? También en la cara vestibular también tenemos una fosita principal vestibular, ¿no? Que es la unión de las fositas, cúspides mayores. A veces ahí también son puntos donde forman caries, ¿no? ¿Cuántas restauraciones, si es que no tienen ustedes restauraciones por vestibular? Es por esta fosa. Tienes un surco con su fosa, ¿no? Vestibular y fosita vestibular. Ahí vemos, ¿no?, la diferencia entre vestibular y lingual, ¿no? Miren la curvatura o la convexidad. En vestibular igual que el premolar, ¿no? Mientras que el lingual es más recto, ¿no? Y aquí la convexidad es distinta. Esa es la forma de distinguir la cara vestibular de la cara, ¿no? ¿Qué más? El tamaño también, la primera molar es más grande que la segunda. Acá, por ejemplo, en la primera molar inferior nos dice que las cúspides linguales son un poquito más altas que las cúspides vestibulares, ¿no? En la primera molar. La cúspide lingual es ligeramente más alta que la cúspide ligera. Pero no es tanto, ¿ah? Muy ligero explicando, depende de la población. Acá tenemos la cara vestibular, siempre miren el diente, el primero es más grande que el segundo molar, que son birradiculares. La cara distal, hay más prevalencia que las segundas molares inferiores tengan raíces fusas.
fusionadas. ¿Sí? Hay muchas investigaciones que también usted podría hacer una investigación sobre conductos en segundos molares inferiores, ¿no? Que son las raíces unidas que generan una variación anatómica de los conductos radiculares que también se fusionan. Es como se fusionan las raíces y se fusionan los conductos, ¿no? Bueno. Las primeras están separadas y las segundas tienden a juntarse un poquito más las raíces, tanto así que pueden llegar a fusionarse, generando una sola raíz, ¿no? O raíz funcional. También tenemos los raritos en los dientes, miren, ¿no? En molares inferiores. Raíces extras, ¿no? Estos se denominan radix. ¿Sí? Radix. El famoso radix. También hay muchas investigaciones de estas raíces extras en los molares. Hay radix entomolaris, radix paramolaris, ya luego lo van a conocer cuando lleguen, ¿no? Algunas variaciones anatómicas de las raíces de los molares. Yo tengo una publicación de investigación sobre esto. Interesante. Y hay bastante prevalencia en la población peruana, ¿no? Se mandan a hacer una extracción dentaria en un paciente que tiene un radix. Porque así se les va a complicar la vida y la vida. Es complejo. La cadena de diagnóstico y hay que cambiar la técnica quirúrgica, ¿no? Para poder extraer un diente con esta raíz que está, mira, en la inclinación, ¿no? Para la extracción debe ser por una Claro. Y para una endodoncia también, ¿no? Encontrar un conducto de esta raíz. Muy bien. Yo creo que las caras. Sí, discapacidad descapacidad. Eso tiene que estudiar. Menos la 12, ya lo sé bien. Sí, la 12. Sí, les he dicho, ¿no? Sí. No, pues tendré que ver cuál. Todavía no les hago, así que ni sé cuál.